Muchas gracias. Mi presencia en esta mesa es para hablar efectivamente de un aspecto concreto dentro de este marco de reflexión más general, ¿no? En concreto, yo vengo en representación de la Fundación Hábitat 3 y de alguna forma lo que yo voy a explicar sería, dentro de esta reflexión sobre lo que es la ciudad y lo que queda por hacer en la ciudad, se ha dado mucha importancia en todas las intervenciones a los aspectos de rehabilitación de los edificios, de las viviendas, pero tal como ha apuntado Hernán y haré yo misma, lo que queda por hacer en la ciudad es también una asignatura importantísima, que es la de la cohesión social. Por lo tanto, por eso creo que hemos estado invitados a esta mesa, para combinar los aspectos de rehabilitación de edificios y viviendas con los aspectos de cohesión y de convivencia imprescindibles de ser tratados en lo que queda por hacer en la ciudad. En este sentido, precisamente, y lo ha apuntado Javier Burón en la presentación inicial, estamos asistiendo, y esto ligaría también con lo que nos ha explicado Oriol Spacs, estamos asistiendo a un apunte, a un resurgir de la actividad económica, de la actividad en el sector inmobiliario, y a un resurgir de la dinámica de los precios de las viviendas, que, si nos acordamos de lo que hemos pasado durante la burbuja inmobiliaria y luego con la crisis, debería de preocuparnos profundamente, porque asistimos a esta recuperación cuando no hemos sido capaces de solucionar digamos, los estragos que provocó la anterior fase de gran dinamismo del sector inmobiliario en nuestro país. Esos estragos se han traducido en esa desigualdad social, en esa exclusión, digamos, de muchas familias y de muchas personas del mercado inmobiliario, pero ya no solo de la exclusión al acceso a la vivienda, sino incluso de la pérdida de su vivienda. Eso lo estamos viviendo todavía en primera persona, y al mismo tiempo ya estamos asistiendo a la recuperación del sector. Eso debería encendernos todas las alarmas, absolutamente todas, en el sentido de que tenemos que hacer políticas de vivienda totalmente, ya no solo coyunturales. En estos últimos años, por digamos, el dramatismo de la crisis, se han hecho políticas de vivienda estructurales, desde mi punto de vista insuficientes, totalmente insuficientes, con caídas imperdonables de la inversión pública en vivienda desde el año 2011 al 2015, 2016, pero las pocas que se han hecho han enfocado el problema de la emergencia habitacional, el problema de la crisis, y sin embargo se ha olvidado lo que serían políticas estructurales a las que vamos a tener que hacer frente desde ya, sobre todo si empieza la recuperación económica. Por lo tanto, desde un punto de vista de ciudad, tendremos que abordar esas políticas de atender a los colectivos más vulnerables, pero también hacer políticas a largo plazo para capas medias, para capas de población que estarán seguramente en ese mercado laboral dual con una incapacidad casi ya pronosticable totalmente de poder acceder a los precios de vivienda a los que se va a situar la ciudad, tanto de compra como de alquiler. Dentro de esta reflexión sobre lo que serían políticas estructurales, evidentemente, uno de los temas fundamentales es de qué parque social dispone la ciudad de Barcelona o disponen las ciudades. Ya se ha referido a ello Javier Burón. Tenemos una insuficiencia crónica en nuestro país de vivienda social, entendiendo por vivienda social la que tiene un precio que se adapta a la capacidad de pago de las familias, no la que se rige por el precio de mercado. Esa es nuestra deficiencia endémica, estructural, que padecimos durante la burbuja inmobiliaria, hemos padecido durante la crisis y vamos a seguir padeciendo en una fase de recuperación. Entonces, en este sentido, todo el esfuerzo que se tenga que hacer socialmente, colectivamente y desde el punto de vista de las administraciones públicas es incuestionable, que es exigible para aumentar esa posibilidad de disponer de viviendas a precio asequible para la población, no solo la más excluida, sino las capas medias, los jóvenes que se tienen que emancipar y no se están emancipando, y seguramente no se emanciparán si seguimos con estos precios del mercado. ¿Cómo juega aquí el tercer sector social? El tercer sector social en Cataluña es un sector muy activo, muy
organizado que está estructurado alrededor de lo que se llama la taula del tercer sector, que incluye más de 3.000 entidades sociales. La forma de trabajar de este sector es muy variada. En estas entidades hay de todo tipo, pero evidentemente hay una parte muy importante dedicada a la exclusión social y a los colectivos más vulnerables. Dentro de estas entidades sociales hay una preocupación evidente por el tema de la vivienda. Es un denominador común. La vivienda es una preocupación de todos, pero también de las entidades sociales. Y en un momento determinado, el tercer sector se plantea, el año pasado, finales del 2014, principios del 2015, es decir, en nuestro país no solo nos falta vivienda social, sino que además nos faltan operadores para gestionar esa vivienda social que son habituales en los países de nuestro alrededor. Las Housing Associations, a las que se ha referido Javier Burón, los bailleurs sociaux en Francia, son figuras que están en un sector no público, sino en un sector privado no lucrativo, que cooperan y trabajan conjuntamente con el sector público para proveer de vivienda a precio asequible, para gestionar esa vivienda, para hacer un acompañamiento social a las personas que viven en esas viviendas, figura, digamos, de la cual nosotros carecemos. De aquí viene la creación de la Fundació Habitat 3 como un instrumento de gestión de viviendas sociales, entendiendo por vivienda social normalmente la de alquiler, aunque en un sentido más amplio y de cara a futuro, como llevamos ya muchos años reflexionando, figuras como la vivienda compartida, la vivienda de cesión de uso cooperativo, son figuras que van en la línea, efectivamente, de conseguir que esa vivienda tenga un precio asequible y soportable para los ciudadanos. Habitat 3 surge con ese objetivo de ser un instrumento a disposición de las administraciones públicas y también de las entidades sociales para movilizar toda la vivienda que se pueda conseguir a precios asequibles. Claro, ustedes me van a decir, bueno, ¿y esto cómo se hace? Bueno, se hace cuando tenemos unos parques públicos muy reducidos y nuestra economía de producción de viviendas es una economía del mercado privado. Nosotros nacemos en un momento en el que todavía existen muchas viviendas vacías del sector inmobiliario, del sector financiero, que de acuerdo que están situadas en este momento ya quizás ya no en los sitios donde hay mayor demanda, pero sigue habiendo vivienda desocupada. Es para mí el principal error en el que se ha incurrido en este país a partir del año 2009, 2010, 2011, es no haber sido mucho más estrictos en la utilización de las viviendas desocupadas, de la sobreproducción de la burbuja inmobiliaria, destinarlas a alquiler social de una forma no solo temporal, sino de forma estructural. Eso no se ha hecho en nuestro país, ha sido un error histórico. Todavía estamos a tiempo de subsanar ese error con lo que todavía queda como vivienda vacía, y esa vivienda destinarla a las funciones sociales que tenemos detectadas. Lo que trabaja Habitat 3 es un diálogo con las entidades que disponen de estas viviendas para su cesión, para destinarlas a alquiler social mientras estas viviendas están desocupadas y evitar que precisamente se produzcan los fenómenos que los que están más metidos en el tema saben, que es el de las ocupaciones irregulares de las viviendas. Esta cesión temporal es interesante y vamos a batallar junto con las administraciones públicas para conseguir más cesiones temporales de viviendas para atender estos colectivos, pero tiene un problema, que es el corto plazo de las cesiones. Y entonces, por lo tanto, quiere decir que estas cesiones de viviendas nos sirven para atajar el problema emergente, el problema coyuntural, pero no el problema estructural. De aquí que, tal como también ha dicho Javier Burón, estas Housing Associations, este Habitat 3, como otras que puedan haber o otras entidades que se planteen temas semejantes, tengamos que trabajar en el campo de la compra, de la patrimonialización de las viviendas vacías para constituir parques de viviendas sociales más estables en el tiempo. Si no, esto se nos va a quedar, corto. El objetivo de crear un parque social va a quedar, cortado en el corto plazo a partir de las cesiones temporales. Por lo tanto, estamos trabajando también con entidades financieras para poder adquirir viviendas
incluso en el futuro, tal como ha planteado el responsable del Ayuntamiento de Barcelona, colaborar en la construcción de nuevas viviendas que tengan esa vocación social y que sean gestionadas desde el tercer sector social. Creo que este es fundamentalmente el objetivo de nuestra fundación, que también trabaja complementariamente para las entidades sociales, pero aquí me ha interesado más quizá poner de relieve la función que tenemos en relación a los ayuntamientos desde la perspectiva del diseño de la ciudad y de cómo la ciudad ha de ser capaz de dar respuesta a unas necesidades que no podremos decir ya nunca más que desconocíamos o que no teníamos bien parametrizadas, porque sabemos perfectamente de qué cantidad de ciudadanos están sufriendo en este momento la crisis y qué porcentaje de la población de nuestras ciudades va a tener problemas en el futuro para poder acceder a una vivienda. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.